Bien, grabando. Muchachos, sean todos muy bienvenidos, muy buenas tardes en este miércoles 20 de octubre, 20 de octubre, no, octubre, nada que ver, 20 de abril, perdón, de 2022. Este es el tercer año de Grand Round, primer semestre, caso clínico número 5, presentado por las estudiantes Carla Montiel y Denise Bravo. Adelante, muchachos, por favor. Bien, buenas tardes. Damos inicio entonces a la presentación del caso clínico número 5. Partimos entonces con los expositores, declaramos no presentar ningún conflicto de interés con la siguiente presentación. Tenemos entonces la primera atención de fecha 25 de marzo del año 2021, un paciente de sexo masculino de 53 años de edad, funcionario de Correos de Chile, acude a la consulta con la intención de someterse a una cirugía refractiva que le permita disminuir el uso de las gafas. Respecto a los antecedentes, solamente contamos con el dato de que hay un antecedente positivo de glaucoma por parte de su abuelo, y en la primera atención se realiza la refracción subjetiva para lejos, un astigmatismo miópico compuesto en ambos ojos, en ojo derecho de -6 con -5 a 15 grados, y en ojo izquierdo -250 con un -450 a 175. Es importante destacar que en todas las atenciones el protocolo consiste en una autorrefractometría, una lensometría si es que corresponde, y una neumotonometría. Eso se hace siempre. Sin embargo, esa información no está disponible. Dicho esto, ¿qué información creen que sería pertinente agregar a la anamnesis? Darla Brunet. Hola. Hola. Bueno, me faltan los antecedentes mórbidos del paciente, si es que tiene alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, em, más antecedentes oftalmológicos del paciente, porque dice solamente que la abuela tiene glaucoma, no sabemos si el paciente ha sido operado previamente, si se realiza algún tratamiento en los ojos, se ocupa gotas, consumo de medicamentos también del paciente. Y eso por el momento. Montiel, ¿algo que agregar? Solo digamos, el uso de la corrección óptica, ya que no sabemos si es que usa lentes para cerca tampoco, pero fuera de eso es lo mismo que dijo Darla. Así que seguimos entonces, considerando cierto que el paciente se quiere someter a una cirugía refractiva, ¿cuáles serían los exámenes pertinentes para determinar, por un lado, si es que se puede operar, y por otra parte, para determinar también la técnica idónea para el caso? Sebastián Acevedo. Sebastián. Ok, Valentina Pérez. Valentina. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ya. Una topografía, un OCT, tonometría. Pero tratemos por favor de justificar, o sea, tirar por tirar exámenes podríamos estar diciendo por qué. O sea, mucho. Ya. ¿Por qué? Ya, primero una tono. Una tono Una porque tiene tonometría. antecedentes, Una tonometría. perdón, una tonometría porque tiene antecedentes de glaucoma. Una topografía. ¿Una tonometría aislada Eh, haría usted? sí, haría una tonometría aislada, y si es que encuentro algún antecedente, o sea, si es que encuentro algo que llame la atención, pediría más estudios, porque además lo complementaría con un OCT. Pero el paciente tiene una neumotonometría. Ojo, que ese dato, entiendo, no lo tenemos el dato No, asequible. pues no lo tenemos. No está el valor, pero sí se hace durante cada control, cada vez que ve al médico, eso se hace, pero el médico no agregó la información a la ficha. Ok. Pero en ese caso igual sería bueno hacer una planática. ¿Para qué? ¿Cuál es su razonamiento, Valentina? Por eso quiero que tratemos de encauzar esto. Que la Porque- neumotonometría... Ah, Es que, a qué voy? Nuevamente tratando de encauzar el tema de los Grand Round. Decir por decir exámenes podríamos decir muchos, ¿verdad? El tema es que usted tiene que tener un propósito. ¿Hacia dónde va caminando usted con estos exámenes que usted está solicitando adicional? ¿Verdad? Porque el objetivo del paciente es la cirugía refractiva, pero tenemos un antecedente de glaucoma, ¿verdad? Por lo tanto, yo asumo que usted está pensando en la tonometría para poder identificar la presencia o no concretamente de glaucoma, ¿verdad?
¿Y un Así es. OCT? ¿Y qué OCT? ¿Qué OCT haría usted? Un OCT de glaucoma y un OCT de retina, ¿Ok? ¿Con qué objetivo? con el objetivo de estudiar el estado de la capa de, bueno, de todas las capas y el estado del nervio óptico también. ¿Ok? Y hay que considerar también que el paciente tenía 50 y algo. Entonces, 53. igual, aparte del antecedente de glaucoma, también por su edad, porque es alto miope también. Ok, entonces Eso, hay que eso por simplificar. el lado del glaucoma. En función, haría un análisis de la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares con un OCT de glaucoma para evidenciar estructuralmente la presencia de esta patología. Y por otro lado, también haría un análisis de OCT de retina para evaluar fundamentalmente mácula en función de que el paciente tiene el antecedente de alta miopía, intentando buscar algún tipo de maculopatía miópica u otro problema. Por ahí, eso estoy buscando que llegue en Valentina, ¿ok? Muchachos, en general. Ese tiene que ser el discurso, ¿ok? Adelante, Montiel. Bien. Respecto a aquello, entonces, los principales asociados a la estructura corneal, ¿cierto? La topografía corneal, la microscopía especular, serían los principales. Ahora también nosotros agregamos el OCT y la curva de tensión por los mismos motivos que describió la compañera. Agregamos también una biometría óptica, considerando, ¿cierto?, si es que se evalúa la posibilidad de la implantación de un lente intraocular, así como también analizar la lágrima en caso de que se haga alguna intervención con láser, entendiendo, ¿cierto?, los riesgos de ojo seco que están asociados a este tipo de intervenciones. Sin embargo, el médico solicitó un OCT, una microscopía especular, una topografía corneal y además la refracción bajo cicloplegia. Aquí me El gustaría 7, consultar, dame un segundo, Montiel. sí. Isidora, ¿está ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, bien. Isidora, Aquí estoy. ¿por qué cree usted que el médico pudo haber desestimado la realización de una curva de tensión ambulatoria? ¿Qué más pediste tú, Montiel? Ahí está. Mira, desestimó eh, la La curva, la biometría y lágrima. Booty Chirmet. ¿Cómo interpreta este razonamiento el médico, Isidora? Bueno, la verdad, en base a los antecedentes, si el paciente ya tenía 53 años y tenía antecedentes de glaucoma, eh, seguramente porque el motivo de consulta fue que quería disminuir el uso de antibióticos, pero la verdad no sé por qué habrá desestimado el hacerle una curva de tensión. Probablemente tiene un antecedente que nosotros no tengamos, por un lado, pero Sí, o también puede ser que para él no fue importante simplemente. ¿Ah? También está el tema comercial de realización de la cirugía refractiva, que también es súper presente, o sea, no podemos hacerle eso de aquello también. Adelante, Montiel. claro. Bien. Entonces seguimos con el 7 de abril del mismo año, donde el paciente acude para realizar los exámenes preoperatorios. La refracción bajo cicloplegia, el médico en el fondo pone la misma refracción subjetiva, no puso ningún cambio, él valoró lo mismo que vimos al principio. Sin embargo, tenemos el OCT de ojo derecho y ojo izquierdo, no sé si alguien lo quiere describir. Sí, Franco. Franco, Hola, hola, ¿Alarcón está ¿se ahí? escucha? Hola, sí, sí. No. Sí, Alarcón. Ya. Ya, Eh, Alarcón le preguntaba, ya, es que es verdad que es verdad. Adelante, Franco. ya tenemos un OCT de ojo derecho y ojo izquierdo de 5 líneas raster. Se puede apreciar en la imagen de referencia, que está, no se ve muy bien la imagen de referencia, pero pasa por mácula. En el primer OCT se puede ver que no se aprecia nada especial. Se ve el contorno focal presente, no hay nada en el espacio vitreoretina, quizás hay unos pocos espacios hiperreflectivos, pero no creo que sean nada a destacar, o sea, artefactos, Elementos, los espacios elementos. hiporreflectivos, ¿ya? Ya, ya. Pero nada que destacar en el ojo izquierdo tampoco, quizás que estén ambas retinas están un poco inclinadas, quizás se le puede ver también a, bueno, un ojo no, creo que el ojo derecho tenía
alta miopía, pero quizás el otro pueda estar enmascarada la miopía con algún tema de cristalino o de más corneal igual, pero pienso que ambas están normales, no hay nada que destacar. Montiel. Sí, lo mismo que dice el compañero, con mi compañero igual estamos de acuerdo, no hay ninguna alteración, digamos, en la retina, salvo que en la imagen de referencia, que lamentablemente no tienen una muy buena resolución, se puede ver que la papila del ojo derecho está un poco inclinada y el brillo también que está en el ojo izquierdo no nos permite ver muy bien la papila, lo cual hubiese sido también ideal debido a lo que comentamos hace un ratito de los antecedentes de glaucoma. Sin embargo, en general no hay ningún hallazgo que pueda considerarse patológico o contradictorio para la cirugía en este caso. Me gustaría agregar que yo sí veo un par de detalles más. En particular que el ojo izquierdo, el nervio óptico claramente está más inclinado que el del ojo derecho. Ambos ojos, a contrario de lo que interpretó Franco, son pacientes con miopía, ¿ya? Sí. De uno -5, el otro -6, si no me equivoco. -5 y -6, sí. Por lo tanto, ambos ojos es miope. Y de hecho, la inclinación de ambas retinas está asociado probablemente a la presencia de un estafiloma posterior que depende del grado de estafiloma, pero claramente esa retina está inclinada de alguna manera. Lo otro es que el ojo izquierdo, el line que pasa por mácula, se evidencia la presencia de la hialoide posterior. Existe un desprendimiento lobito posterior. No sé si es parcial, no sé si es total, no sé si está anclado ahí, pero hay un DBP, ¿verdad? Que se puede ver, no sé si Franco lo logra ver o no. Sí, lo veo, sí, la verdad que no lo he visto al comienzo, pero sí está bien fino, pero sí se alcanza a cachar y creo Recuerda, la presencia de los DBP es fundamental que hay lo que vamos a destacarlas. Sí. buscar. Hay que estar atento porque en algún punto puede tener algún punto de tracción, más en los pacientes altos miopes, porque son retinas sumamente lábiles y una tracción, por pequeña que sea, puede generar una rotura retiniana. ¿Ya? Sí. Bien, adelante. Consulta, ¿van a mostrar más fotos de fobia? Porque yo el ojo derecho, la fobia la encuentro un poco irregular y asimétrica. No sé si estoy... Hacia temporal, ¿no es cierto? Sí, Se sí. ve cierta irregularidad. Es que no sé si es el scan que pasa más por fobia. Por eso, ¿van a mostrar más? Yo creo que es poco profundo, pero yo creo que tiene que ver con la miopía del paciente Helen. Pero, Es el único CT que hay de retina. Ok. oye, Negrete quiere preguntar algo. Adelante. Sí quería preguntar sobre el área foveal abajo. Veo como un espacio hiperreflectivo, no sé si está asociado como a desprendimiento de retina o simplemente porque la toma está inclinada que se ve así. ¿En cuál ojo? En ambos. No. Recuerden que el espacio entre el EPR y la línea elipsoide habitualmente es mayor en todos los pacientes. Ah, cierto. Sí. Eso es normal. El otro día en un examen de título, muchachos, alguien también le llamó la atención ese espacio y lo consideró patológico. Y era un caso muy parecido a este, porque también de aquello dependía si había una cirugía refractiva o no. Y él, a partir de la presencia de ese espacio hiporreflectivo, que es normal en los pacientes, desestimó la cirugía, ¿verdad? Por lo tanto, cuidado con confundirse con temas que son de alguna manera normal, ¿ya? Recuerden que ese espacio siempre va a estar presente. Algunas veces se acentúa un poco más en pacientes como por ejemplo, pacientes con miopía o algún tipo de otra patología, ¿ok? Así que cuidado con eso. Pero súper bien, Negrete, haberlo considerado ahora. Bien. Seguimos entonces con la microscopía especular. Microscopía especular. Me desconcentró la Javi. Vamos con Franco Cortés. ¿Hola? ¿Se escucha? Súper bien. Sí. Ya, bueno, tenemos el número de células, 66 y 113. Estamos en conteo bien para hacer este examen. Densidad celular, 2896 y 3058 en ojo derecho y ojo izquierdo. Estamos bien, ¿cierto? El mínimo es de 2500. Nos pasamos a ver, voy a ver
Lo que está Borden, coeficiente de variación 28 y 27, estamos bien, porque el mínimo es 25, hexagonalidad, sí, estamos dentro de los parámetros. No ve ninguna normalidad en el fondo en este examen de microscopía especular. Claro. ¿Está de acuerdo, Ah, Montiel? Sí, este igual fue un punto de discusión que tuvimos con Denise, porque a pesar de que los valores se encuentran, digamos, dentro de parámetros que pueden considerarse, digamos, no patológicos, y el paciente tiene 53 años, igual no es algo que nos deja como muy tranquilas. Sin embargo, sí se podría evaluar la posibilidad de operar. Profesora Creo que Gutiérrez. la profe Helen quería decir algo. Sí. No, sí, decir que efectivamente, como dice Carla, están dentro de los parámetros normales, se puede hacer una cirugía intraocular, con tranquilidad el médico podría trabajar en eso, pero igual me gustaría, hay algo que a mí me llama la atención, que nosotros como tecnólogos tenemos que fijarnos en eso porque depende de nosotros. No sé si el Franco se dio cuenta. No, yo creo que ya no, pues. Coméntenos, profesora. Ilumínenos. La cantidad de células contadas de un ojo y otro. Nosotros tenemos que contar mínimo 50 células, pero en un paciente quirúrgico siempre hay que contar más de 100 células, más si el examen me lo permite. Este señor tiene un alto número de células, pero puede pasar con otro paciente que no, que esté en el rango límite y estemos falseando el examen por contar pocas células. O sea, a ti te llama la atención que en el fondo la diferencia que hay entre que en un ojo contamos 66 y en el otro 113. Sí. Sí, de hecho ese también fue un... De hecho, yo veo que la imagen del ojo izquierdo se ve mejor La borrosa. que el ojo izquierdo. Sí. Y por eso lo más probable es que no contó, pero por eso es labor del tecnólogo tener un buen resultado. Exacto. Y una buena imagen. Es súper importante tener una buena imagen. Sí, fue lo que también comentamos con Denise, porque igual nos imaginábamos que si subía el número de células contadas podrían aparecer otro tipo de resultados. Y sin embargo aquí se nota que la persona que lo evaluó hizo el análisis, digamos, automático del equipo y no se dio el tiempo, como dice la profesora, de corregir la cantidad de células evaluadas en el ojo derecho. Claro, porque igual uno lo hace, son una X cantidad sobre 1 milímetro cuadrado, que es muy pequeño, entonces te puede dar muy variable si cuentas más células. Ya. Avancemos, Carla. Seguimos entonces con la topografía del ojo derecho. Señorita Crawford. Mariela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Ya, bueno, aquí veo una topografía en frontal. A ver, déjame ordenarme un poquito. Las queratometrías las encuentro normales. El QS, ok, en verdad no encuentro nada que sea como que me llame la atención. Y la paquimetría la considero el espesor corneal un poco bajo. Debería ser aproximadamente 520 micras. Pero eso es como lo más me llamaría la atención. Carla. Sí, en general, más que nada para destacar lo que sea llamativo, es principalmente el espesor corneal, considerando, ¿cierto?, que estamos hablando de una cirugía refractiva. Tenemos un punto más delgado de 460 micras, un grosor central de 472 y por lo demás que el punto más delgado presenta un leve desplazamiento. Ya fuera de eso, eso sería como lo más llamativo. Así que seguimos entonces con el siguiente mapa del ojo derecho. Valentina Campos. Hola. Hola, hola. Hola. Aquí topografía del equipo Oculizen, Belin Ambrosio, donde se ve que el BFS se ve normal, el mejorado también se ve dentro de lo normal y la diferencia también. Lo que llama la atención es la posición paquimétrica menor, que sale en amarillo, que sale al límite de 460 micras, y el índice de progresión,
que también salen en amarillo. En cuanto a la progresión del perfil del grosor corneal, este se encuentra dentro de lo normal, en los límites, y creo que no hay más que me llame la atención. Solo esos valores de paquimetría que están... Ok, Montiel. Sí, lo mismo. En realidad los parámetros que vemos que están en amarillo borderline son aquellos que están relacionados con la paquimetría, que como vimos en el mapa anterior, estamos frente a una córnea delgada, bastante delgada. Así que en el fondo ese es el motivo por el que los valores salen borderline. Oye, Ya. espérame, ¿esta es la Pentacam con frente de onda? ¿Esta es la full Pentacam? No, esta es la normal, ¿o no? Sí, no es el más full. Esta es la que tenemos. ¿Es la misma? Ah, ok. Ya, avancemos. ¿Quiere- qué? Ah, no, después van a preguntar seguro. No, no he dicho nada. Ya. Seguimos entonces con el ojo izquierdo. Acevedo no apareció. Hola, hola. Sí, es que llegué recién del internado, pero voy a describirlo, lo que veo. Bien, en cuanto al índice de calidad está ok. Tenemos que hay bueno, las queratometrías también están relativamente normales. Y tenemos que el mapa de elevación anterior y posterior tiene valores bajo. No, tiene algunos valores sospechosos que están sobre las 12 micras. Pero más que eso, en cuanto a la paquimetría, también tenemos que quizás está algo adelgazado. Pero más que eso, no. El punto más delgado Bien. tampoco está desplazado. Bien, sí. Del mapa, aquí lo que nosotros también destacamos principalmente, al igual que en el ojo anterior, tiene que ver con el grosor corneal, ya que fuera de eso, en los mapas, en el fondo, los hallazgos se condicen con el astigmatismo miópico que tiene el paciente. Pero destacamos el adelgazamiento, digamos, central que se observa allí. Así que avanzamos entonces con el último mapa topográfico del ojo izquierdo. Camila Gutiérrez. Hola. Hola. Bueno, acá es similar a lo que pasó anteriormente. Encontramos unos valores como sospechosos de la paquimetría, que dice sí, posición de menor paquimetría 469, que eso es lo que más llama la atención. Y nada más que agregar, nada distinto. Exacto. Es más o menos lo mismo que observamos en el ojo derecho, con la diferencia de que esta vez el punto más delgado no tiene un desplazamiento destacable. Así que avanzamos entonces, una vez visto los exámenes, ¿será entonces el paciente candidato para someterse a una cirugía? Y también qué técnica recomendarían para este caso. ¿Qué opina Rocío Muñoz Calquín? Hola. 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 Bueno, considerando todo lo que vimos, igual me causa extrañeza porque no sé si es candidato, perdón, es candidato a cirugía refractiva porque tiene la córnea demasiado delgada. No sé si le como recomendaría algo al paciente. En ese caso, si él quiere hacérselo, pensaría como un lente intraocular. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas? Porque usted, o sea, a ver, la cirugía Que también, refractiva es el amplio espectro de cirugía refractiva. sí, Ojo, que muchas veces me ha tocado sí. que los estudiantes, incluso algunos colegas, cirugía refractiva y cirugía LASIK. Cirugía refractiva es LASIK, PRK, lente intraocular, ¿verdad? Así que, bueno, usted está desistiendo. Dicen que Ok. es que también leí que alguien dijo PRK, pero igual siento que las curvaturas eran muy bajas y también la córnea muy delgada. No sé si va a tener resultado esa cirugía porque, por la córnea. Y claro, y si tiene glaucoma, pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? Darla, ya que comentó el tema del glaucoma.
Sí, yo lo digo por, o sea, primero estudiaría si el paciente tiene o no glaucoma y ahí en base a hacer alguna opción de cirugía refractiva, descartaría, o sea, si el paciente tiene glaucoma, descarto totalmente PRK, LASIK, por el aumento de la presión, o sea, de la presión que genera la operación. Pues. Entonces, en ese caso, la única opción que quedaría sería un lente intraocular. Ahí ya tendríamos que entrar a ver si es que un lente de cámara anterior, si es que se le hace una cirugía de catarata en cristalino claro, entonces, más por eso me voy, o sea, me interesa saber si es que el paciente tiene o no glaucoma, por eso. Pero esperen un momentito. La cirugía refractiva, como cirugía LASIK, PRK, cirugías de la superficie ocular, ¿afectan en pacientes con glaucoma? Sí. ¿De qué manera? Con la presión intraocular que genera la misma operación. La succión, en la succión de la córnea, aumenta la presión intraocular. Entonces no se recomienda en pacientes glaucomatosos. Eso Darla, hace yo que, creo que está confundida. No. a ver, desenredémonos. ¿Qué opinas? ¿Algún compañero que quiera a lo mejor decir algo? Yo, o sea, yo tengo entendido que el tema de la presión intraocular sí afecta, pero en casos donde el ángulo sea disminuido, donde haya problema o algún caso en que pueda llegar a cerrarse el ángulo. Pucha, yo me preocupo porque nadie se ha dado cuenta de algo. ¿Profe? Sí. A ver, Camila. Eso se da con el microqueratomo en la operación del LASIK, pero PRK no Muy sería bien, así. Camila. Eso. Ya, por eso. Claro, Vamos, en ese caso sería el LASIK, pero... Por eso le pregunté, Darla, si estaba ya. segura Ya, que no estaba equivocada. Claro, o sea, Claro, PRK no, pero LASIK, pensé que me decía si estaba confundida con lo de la presión y la cirugía refractiva. O sea, si los pacientes glaucomatosos sí son siempre candidatos a cirugía refractiva, cualquiera sea. Entonces, por eso es que pensé que se refería a eso. es parte de lo mismo. Nuevamente, estamos considerando sinónimos cirugía refractiva y LASIK. Y en realidad... No, Igual claro, es algo que yo recalco mucho. La cirugía refractiva, de hecho, hoy en día está considerada en varios ámbitos, así que creo que alguno podría decir qué se refiere cirugía refractiva. A lo mejor la Carla lo va a decir después, no sé. Oye, Isidora, ¿quiere comentar algo? Sí, iba a decir lo de que claro que en el PRK no se subiría la presión y además que igual el paciente en este caso tiene una córnea delgada y el PRK en el fondo se remueve solo el epitelio, que son 50 micras. Pero Y su en el refracción es LASIK bastante alta. sería... Sí, pues, pero habría que igual eso se simula, entonces tampoco habría que descartarlo a buenas, o sea, a primeras. Y en el caso de otra cirugía refractiva sería un lente intraocular. Ok. Negrete, ¿quiere comentar algo? Quería comentar que quizá era lo que comentaba la profe Helen, o quizá no era, pero en fin. Pero en este caso se llamaría cirugía de cristalino claro, cuando se pone el lente intraocular. Y también preguntar y o destacar la posibilidad del LASIK, porque por lo que tengo entendido es similar al PRK, en el que solo se remueve el epitelio corneal, pero después se vuelve a colocar. ¿Cómo no, pues, se lo sacaste, ¿cómo lo va a volver a poner? Porque se ocupa como una telita de cebolla. Se ocupa... Claudia, lo vuelven a reposicionar. Sí, con el alcohol suelta el epitelio corneal, creo que disuelve la unión con los hemidermosomas, no estoy muy seguro. Sí. Y De acuerdo. sale el epitelio como tela de cebolla y después se vuelve a reposicionar. Sí, se genera un flap y después se vuelve a reposicionar. José Luis Herrera. Hola, buenas. Sí, yo por ahí leía que mis compañeros mencionaban el PRK y pese a que la ablación fuera de, no sé, 60 o 50, igual considerando que el desplazamiento del punto más delgado está dentro de los milímetros centrales, aún así, si hacemos la ablación, por ejemplo, yo considero que la córnea quedaría demasiado delgada y podría desestabilizarse la biomecánica de la córnea. Entonces no me metería como con ese tipo de cirugías. Quizás incluso me iría más por no sé,
otro tipo como ir al lente de contacto blando o ortoca antes de irme a la cirugía refractiva, incluso. Y entendiendo que también la ablación sería importante, entendiendo que tenemos que llegar a un -5, un -6, ¿verdad? Claro. Pero a Abel le había levantado la mano primero. Se me pasó a apretar, pero lo que habría que hacer aquí es como hacer los cálculos. O sea, estamos hablando de podría ser que no nos sirva, pero hay que hacer los cálculos de seguridad en el tema de que si nos queda un extremo residual mayor a 300 micras, que es lo importante para estimar si se pierde o no la biometría, digo, la mecánica, biomecánica De la córnea, ¿verdad? Ariane, gracias, Abel. Sí, quería volver un poco atrás al tema del glaucoma, porque en el fondo, hasta donde yo entiendo, el glaucoma no tendría por qué ser una contraindicación para una cirugía refractiva, independiente de cuál sea esta. O sea, si el paciente está con las presiones elevadas o se sospecha que se puede aumentar la presión durante el procedimiento, se le da un hipotensor o se aumenta la cantidad de hipotensores que está usando. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el glaucoma no sería una contraindicación para una cirugía, ya sea refractiva, a nivel de cristalino, porque en el fondo los pacientes con glaucoma igual hacen catarata, igual se operan de catarata. ¿Ya? Entonces el glaucoma, tenga o no lo tenga el paciente, no es contraindicación. El manejo puede ser un poco distinto, pero no es contraindicación. De acuerdo, Ariane. Bien, continuamos, Carla. Para defender un poco lo que dicen los chiquillos, lo que pasa es que dentro de las explicaciones como que te indican el colegio de cirugía refractiva, o sea, los colegiados indican que es una contraindicación cuando tiene el diagnóstico de glaucoma, pero no todos los glaucomas. Debe ser glaucoma de ángulo estrecho probablemente. De ángulo estrecho, y también parece que un glaucoma de tipo pigmentario. ¿Ya? Hay otros tipos hay una inflamación, no, ellos indican que hay una contraindicación, pero no significa que no se pueda operar. Pero ¿guarda relación con el tema de la succión al momento de hacer el flap? Sí, tiene que ver con el tema de la succión del microquerátomo, que la presión puede subir a más de 60, y también tiene que ver por una inflamación que se produce posterior a eso. Claro, pero en el fondo no es en todos los glaucomas ni para todos los pacientes, o sea, tienes que evaluar estructura, no es que en el fondo que tengan glaucoma es contraindicación, no, es un manejo especial que hay que tener con ese paciente. Claro, pero igual cuando hay glaucoma el médico a veces prefieren no operar, ahí buscan otras alternativas, pero es parte. Pero con buena discusión se ha dado en este momento. Bien, Carla, adelante. Sí. Bien, de hecho, esa es la intención. El caso más allá de llegar a un diagnóstico específico nos deja como en un terreno un poco complejo que da para discutir harto, ¿ya? Respecto a esto, con Denise también consideramos principalmente PRK y la posibilidad de implantar un lente intraocular, principalmente debido a la edad del paciente y a la paquimetría, que estaba más adelgazado, y por lo tanto, con todo lo que comentaron igual sobre las otras técnicas, nosotros llegamos a la misma conclusión. Se hace entonces la cirugía finalmente, el paciente decide realizarse un PRK por motivos económicos. Ya el médico insistió en el lente intraocular, pero se hizo el PRK. Ahora, como mis compañeros mencionaron la simulación, efectivamente la simulación se hizo. Según lo simulado, el ojo derecho iba a quedar con un lecho estromal de 305 micras y el ojo izquierdo de 352. Ahora, usualmente lo que entrega este simulador, el ojo derecho 305 y el ojo izquierdo 352. Esa era la información con la que contaba el médico, y ahora también consideramos de que usualmente esta simulación tiende a dar un grosor mayor. Usualmente después de la cirugía tiende a ser un poquito menos. Aún así, la cirugía se hizo. ¿Y se hizo con un bíceps? Exacto, con el láser Bisex Star S4IR, que lo agregué igual porque ahí por si a alguien le interesa buscar después, es interesante igual esa parte del caso. Este equipo usa un nomograma. Exactamente. De hecho... Y el spot es mucho más grande. Hace un tallado en placa.
harto más grandecito, es más potente, por decirlo de alguna forma. No es un, Entonces, no es un hace láser, una- son conocidos como unos lanzallamas. ¿Ah? Este es un láser potente. Ya, bien, y aún así, la cirugía se hizo, muy bien. durante el procedimiento no hubo ninguna complicación, ya como igual le estaban comentando el tema de la presión, no hubo ninguna complicación, y agregué estos informes que en el fondo es como un historial de la intervención que se guarda en el láser, más que nada para destacar la profundidad de la ablación, que en el ojo derecho fue de 97 micras, ¿ya? ¿Dónde Se sale eso? operó la... Ahí está, ya lo vi. Aquí abajito. No sé si se ve mi cursor. Ahora sí. Ahí sí. Se hizo entonces 97 micras de ablación y justamente lo que comentaba la profe Helen ahora del uso de una tabla, ¿cierto? Que vemos que la refracción que habíamos comentado al principio era de un -6 con un -5 a 15 grados. Sin embargo, el médico decide corregir -5,3 en la potencia esférica y la potencia cilíndrica se mantiene. Que eso es lo que comenta la profe Helen, que en el fondo se hace una corrección asociada a la edad. Y se corrige un poquito menos de miopía, en el fondo para no sacrificar tanto la visión, que le puede ayudar también a la Pero presbicia. ojo, esa corrección, como ese el- normograma es asociado a la edad, pero según la metropía que tenga. Exacto, Es según la distinto potencia de la para- metropía y la edad. Sí, es distinto para miope con astigmatismo o hipermétrope con astigmatismo o solo. ¿Ya? Sí. Entonces, lo mismo del ojito izquierdo, esta vez se hace la ablación aquí es de 64 micras, es un poco menor a la del ojo anterior, considerando cierto que la magnitud también cambia entre ambos ojos. Entonces, al menos durante el procedimiento está todo bien, no pasó nada. El paciente es operado, se le deja la terapia médica, digamos, clásica, ¿cierto? Corticoides, antibióticos, analgésicos, el lente de contacto protector, todo bien, le sacan el lente del contacto, ningún problema, hasta que el 13 de septiembre el paciente comienza a presentar molestias. Acude a la consulta porque empieza a ver mal, dice que ve muy mal durante las mañanas, el médico evalúa la presión ocular y esta vez él pone que la presión estaba levemente elevada, pero tampoco qué tan elevada estaba la presión. Valoró una huesa visual con compensación, tampoco sabemos con qué compensación, pero alcanzaba 0,8 parcial en ambos ojos. El médico ante esto decide disminuir la frecuencia de los corticoides y agregar a la terapia médica un hipotensor. Pasa menos de una semana, o prácticamente una semana, y el paciente vuelve a consultar porque la disminución de la visión es cada vez más potente, empieza a relatar ver una nubosidad, le molesta mucho estar en situaciones con mucha luz, y el médico a la exploración oftalmológica describe observar una turbidez corneal central superficial. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué exámenes creen ustedes que serían pertinentes para determinar qué es lo que está pasando en esa córnea y cuál es en el fondo la complicación postoperatoria a la que estamos viendo ahora? Señorita Isamara Barca. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Ya, primero por lo último que se mencionó, por la turbidez de la córnea, habría que hacer una biomicroscopía. Y también me gustaría saber cómo quedó el paciente después de la cirugía en cuanto a la biomecánica corneal. Agregaría una topografía. Bien. Nosotros agregamos entonces una US visual sin compensación, ya que la que estaba con compensación, una curva de tensión, porque esta vez el doctor vio una presión que estaba elevada, la topografía y una biomicroscopía también. En el fondo, la topografía o la biomicroscopía dependiendo de lo que se pueda hacer. Dame un segundo aquí, Ariane, ayúdame. La presión intraocular aplanática por contacto en un paciente que está eventualmente una pérdida, no sabemos si está en una lesión central, o quizás yo me estoy agravando mucho, pero ¿se puede tomar la tonometría aplanática en estos pacientes? ¿Cuánto tiempo pasó desde el procedimiento? Ahí está. Pasaron aproximadamente 2 semanas. Sí, sí se puede. Ya ¿Sí? tiene que haber realizado eso. Sí, sí, sí se puede. Ya, ok. Eso Sí, en 5 días la córnea está... está bien, ya, perfecto. Ok. Entonces,
el médico lo que pide es una topografía y un OCT de mácula y de papila. Ambos OCT libres de alteraciones, según lo que él escribió, y tampoco subió los OCT. Pero si tenemos la topografía, y a nosotros también nos interesaba ver el grosor, especialmente de la córnea, después de la intervención, que aquí en el fondo lo que es destacable es ver que el grosor corneal central está claramente afectado. Tenemos 363 micras en ¿De el cuánto ápice fue el corneal. flap? ¿De No, cuánto sí. fue el flap? Fue PRK. Fue PRK, Va, acuérdate. yo lo siento. Fue PRK. Sí. O sea, quedó con 200 y 270, 80, ¿no? Quedó bastante delgadita la córnea. Se repite lo mismo en el ojo izquierdo. Quedó bastante delgada. Vemos una paquimetría en el ápex de 389 micras, que de hecho es un poquito más delgado de lo que habían considerado anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, el médico vuelve a atender al paciente una vez de ver los exámenes y él diagnostica una queratitis epitelial difusa. En el fondo, él consideró... Perdón, Montiel. 4 minutitos para que termine el caso, ¿ya? Sí. Él consideró de que había una queratitis epitelial difusa, por lo tanto, la terapia médica, de nuevo, se orienta principalmente a los corticoides. El problema es que está en tratamiento por mucho tiempo, el paciente acude muchas veces a la consulta y el cuadro solamente agrava. Por lo tanto, el médico decide derivarle a un corneólogo, quien al hacer la evaluación pone principal atención en la evaluación de la presión ocular considerando el nuevo grosor de la córnea, y él toma la decisión de suspender todos los medicamentos y solamente deja un hipotensor y un lubricante ocular. Pasó un mes, el paciente no volvió a la consulta, se hizo el control de rutina, el paciente llegó con una presión de 10 milímetros de mercurio en el ojo derecho, de 9 en el ojo izquierdo, asintomático, libre de alteraciones, se le hace la receta para cerca, se le quita el hipotensor y se le ordena una curva de tensión, que es la que vemos en el cuadrito de al lado, que podemos ver que la presión está en 8 milímetros de mercurio en ambos ojos, y así no haber utilizado el hipotensor. Esto es como una presión, digamos, no afectada por un fármaco. La Un año última después, que se hace un año después. es el mismo año. El que dice 2021, 2022. Ay, error de tipeo, lo siento, 2021. Okay. Del mismo año, del mismo año. La última consulta que se hace es en marzo de 2022. Y en esa oportunidad las presiones se mantienen estables, el paciente está súper contento con el resultado y finalmente quedan todos felices. Ahora, ¿Y la opacidad corneal central qué pasó? ese es el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente, lo que hizo el corneólogo al haber analizado al paciente, él hizo una corrección de la presión ocular considerando esta edematización. Y él se dio cuenta de que las presiones estaban más elevadas de lo que había considerado el médico, digamos, de base, ¿ya? Y finalmente, al dar corticoides pensando que lo que había era una queratitis laminar difusa, aumentó mucho más la presión y el paciente particularmente también era sensible, era respondedor a los corticoides. Por lo tanto, esto desencadenó una edematización corneal que claramente no se resolvía nunca porque el doctor le seguía dando corticoides. Entonces, aquí la magia, lo único que había que hacer era quitar los corticoides y en tomar esa decisión pasaron meses. Y esto, por supuesto, también se relaciona a lo que conversábamos, que el grosor corneal era insuficiente, no estábamos muy seguros, ¿cierto?, de si es que esto iba a resultar bien o no, una apropiada monitorización también, considerando los antecedentes de glaucoma, tal vez si lo hubiese considerado antes, hubiese considerado la presión, lo hubiese evaluado, esto hubiese resultado mejor, pero lo bueno es que finalmente un médico se percató de este detalle, el caso se resolvió y el paciente quedó feliz con su resultado. Y solamente usa lentes para leer, así que finalmente todo se resuelve relativamente bien. Ariane, por favor. Mira, es súper interesante el caso porque, claro, por ahí mencionaban que efectivamente se altera de alguna manera la biometría corneal al entender que se adelgazó muchísimo la córnea. Entonces esa córnea en el fondo estaba absorbiendo toda la presión. Y tenemos de la mano que en el fondo, si bien yo no soy amiga de la corrección paquimétrica, sí hay que considerar que esa presión estaba falsamente baja, ¿ya? Entonces, si bien yo no,
como te digo, no soy amiga de la corrección paquimétrica, hay que establecer cuál es la nueva PIO objetivo de ese paciente a la cual él no hace daño, y eso obviamente no lo vas a poder definir inmediatamente, sino que hay que definirlo en el tiempo con la progresión del campo visual. Entonces, en el fondo, aquí tenemos cómo al alterar, ¿cierto?, el grosor de la córnea a ese nivel, ¿cierto?, hubo un desajuste con el valor que nosotros medimos de presión intraocular. ¿Ya? Entonces, además le dieron corticoide, pero estaba subestimada al tener esta córnea más delgada. Y no solamente más delgada, sino que quedó susceptible a la presión interna del ojo y eso hace que se haya dematizado. Entonces, hay varios temas ahí bien, bien interesantes. Sí. Helen. Que se me durmió la pierna. Lo que pasa, no, estaba pensando en lo anterior, que yo creo que también por eso evitan un poco a los pacientes con glaucoma o con un riesgo, porque muchos pacientes post cirugía refractiva tienen que aplicar corticoides, producto no sé, de alguna inflamación, una queratitis, o arenas del Sahara. Entonces, parte del proceso a veces de postquirúrgico. O sea, a este paciente le se ha hecho una cirugía lente intraocular y también tiene que usar corticoides. Sí, pero al sacar el lente igual baja la presión, el cristalino, la presión te baja. Es No mucho más fácil de no, manejar. no necesariamente, Piensa tú ¿no, que Mariane? No necesariamente siempre va a bajar, a menos que ese cristalino esté intercediendo en el flujo lumbar acuoso. De lo es contrario, que no. yo creo que hay un manejo diferente al hecho de no tocar la córnea, porque igual acá hay una manipulación en el fondo, cambia la biomecánica y la presión también no es confiable, entonces... Igual no sé. hay un tema que en el fondo no tiene estricta relación con, a ver, en la cirugía o post-cirugía tiende a haber un aumento de presión, no solamente por la manipulación mecánica del ojo propio de la cirugía, sino que porque al haber inflamación se altera la barrera hematorretiniana, hematoacuosa, ¿cierto? Y el humor acuoso se vuelve plasmoide, ¿ya? Entonces, Pero dificulta... esa es pasajera, en la catarata dura 2 o 3 días, pero en la cirugía láser el corticoide puede estar 15 días. Entonces, eso yo creo que puede ser, no sé. Es que ahí está el manejo en el fondo aumentando la dosis de hipotensores. Y ahí está el juego que debiesen haber hecho. O sea, tal vez si el paciente estaba con un Latov, creo que mencionaron, tal vez aumentar con algún otro hipotensor además para bajar aún más la presión. Al menos en ese momento. Y después tú lo suspendes y lo dejas con el hipotensor, en el fondo, que el paciente necesita, una vez que se vuelve a establecer la PIO objetivo. Nico Rosé. Hola, no sé, ¿me escuchan? Sí. Bueno, agradecido por el caso, bien entretenido estaban, ¿verdad? Súper interesante, bastante discusión, pero quería recordar un par de cosas que el profesor Luis el otro día mencionó que por favor le pusieran un poquito más de énfasis a la parte de optometría, y creo que ahí faltó bastante en relación a la tipo miopía, ¿no es cierto? El grado, la anisometropía, el tema con el ciclopégico, podrían haber hablado un poquito más y recordar un poco de ese tema también, no dejarlo olvidado el área de optometría. Ahí también un alumno habló sobre el lente de contacto, se agradece, ¿no es cierto? Y solo para aportar, y lo último, no sé si han escuchado de las últimas tipos de cirugía para estos casos que están ahí como entre el límite de cirugía refractiva en cuanto al grosor más que nada, que es combinar el PRK conjunto con el crosslinking. Entonces no sé si lo han tenido, lo han estudiado, si lo tienen dentro de las opciones, ¿no es cierto? Porque hubiese esperado que alguien me nombrara ese tipo de cirugía, porque en estos casos funciona bastante bien, porque recupera bastante visión, a pesar de estar al límite de la paquimetría, ¿no es cierto? Y aparte establece el crosslinking una relación, una dureza en la córnea, para poder mantener la biomecánica que tanto hemos hablado. En este caso, Nico, no sé, porque la córnea quedó inferior a 300, o sea, en 300, y ahí tiene que quedar una córnea de 400 para hacer la combinación de PRK y crosslinking. Claro, porque, por ejemplo, la última charla que estuve, esa que estuve ahí mirando en una charla, creo que era no me acuerdo qué país,
pero estaban hablando los oftalmólogos que como que habían aumentado ese rango de que sea poquito inferior a 400, siempre y cuando la metropía no fuera tan alta, que quizás ese era el punto de conflicto, ¿ya? Y lo otro Que, es que también se ha visto pérdida de la transparencia, aumentan mucho las aberraciones posterior a esa técnica. claro, pues entonces por eso era interesante que alguien quizás hubiese podido hablar o nombrar esa técnica para también discutir un poco esa área, pues. Y porque también lo quieren hacer para el queratocono, principalmente para eso, para queratoconos Para pequeños. prevenir el... Sí, sí. Entonces ahí hay que, ¿cómo se llama? Ahí también reforzar un poco esas combinaciones de cirugía que son súper buenas. Incluso también me quedé con algunas dudas, por ejemplo, en el caso del lente intraocular, que el lente intraocular pondrían, era un paciente que ya era presbita. A mí también me faltó como este paciente tiene 56 años, o sea, en un par de va a ser lente fijo en un par de meses, y lo ideal es un lente multifocal y en base a la metropía. Helen, muchísimas gracias, muy interesante la discusión que está dando, creo que muy atingente el tema que plantea Nicolás también. Creo que es algo que tenemos que abrirnos a la discusión también a estas nuevas cirugías. Por favor, Montiel, termina el caso. Bien, solamente me queda presentarles la bibliografía que utilizamos. Bueno, aquí los papers en realidad tienen que ver principalmente con las consecuencias que pueden tener hacer cirugías en córneas muy delgadas. También agregamos respecto a la queratitis lamelar difusa, entender también el diagnóstico diferencial con otras patologías que sean similares. Y principalmente este texto que fue muy útil, en este se describe en detalle lo que pasa en pacientes miopes operados en cirugía refractiva que son respondedores a corticoides y que tienden a tener estos aumentos de presión asociados también al uso de los corticoides postoperatorios. Veo que está patrocinado. Ah, no sé. Laboratorio TEA. Oh, pero no hay conflicto de interés, eso es lo importante. Pero no se preocupe, son nuestros amigos, así que no hay problema. Y hay un detalle, le voy a poner un cuadrito después. Así Carla, que eso. Carla, Denise, muchísimas gracias, muy buen caso, aplausos del equipo. Gracias. Continuemos con el siguiente grupo. Deje de compartir. Voy a compartir. Ok, Franco. Carla, deja de compartir pantalla, por favor. Lo estoy intentando. Ahí, no, ahí. Ahí está. Ok. ¿Se ve ahí, cierto? Súper. ¿Se escucha? Súper bien. Ya. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Vicente Petersen de Práctica Profesional y junto a mi compañero Franco Cortés de Clínica TES vamos a presentar el caso número 6 del Gran Round. Por favor. Cabe destacar que los expositores declaran no presentar conflictos de interés con la siguiente presentación. Para empezar, antecedentes del paciente. Sexo masculino, edad 60 años, ocupaciones conductor de Uber. Como anamnesis tenemos que acuda a consulta por chequeo, ya que nota que hace algunos días al taparse un ojo ve más borroso que con su ojo contralateral. También relata solo utilizar lentes para leer y le ocurre lo mismo utilizando sus lentes. No trae los lentes al momento de la consulta. Como antecedente mórbido tenemos que no tiene diabetes, es hipertenso, diagnosticado hace 5 meses. Hay un error de tipeo, diagnosticado hace 5 meses. Como uso de agudezas visuales sin compensación, tenemos en el ojo derecho un 1 parcial, en el ojo izquierdo un 0,8 más 1, con compensación 1 en ambos ojos, y su refracción en el ojo derecho es un más 0,25 con un cilindro de menos 0,25 180 grados, en el ojo izquierdo solo un cilindro de menos 0,50 a 175 grados y con una adición de más 3. Siguiente, por favor. Entonces, en base a los antecedentes anteriormente mostrados,
¿qué añadirían a la anamnesis? ¿Qué antecedentes añadirían a la anamnesis? Vuelve atrás Petersen primero, antes que eso. Profesor Rosés, ¿sigue ahí? ¿Nicolás? No, no está. Ya. Camila Aguilera, por favor. La pregunta que hizo Petersen. Hola. Hola, hola. Bueno, yo agregaría los antecedentes oftalmológicos como glaucoma, etcétera. También agregaría la PIO, que no la veo, y si usa algún tipo de medicamento, y además de colirios. También sería bueno ver... Ah, no, eso. Ya lo dije. Vicente, ¿qué opina? Siguiente, ¿no, Franco? Sí. Efectivamente, faltarían los antecedentes oftalmológicos, la agudeza visual con agujero estenopeico, la presión intraocular en ambos ojos, el uso de fármacos y su último control oftalmológico. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué exámenes pediría usted? Fabián Ábalos. Hola, ¿se escucha? Súper bien. Ya. En base al antecedente de hipertensión, me gustaría pedir una oftalmoscopía o retinografía. Y en base a la visión borrosa, me gustaría indagar más en el campo visual, así que pediría un campo visual computarizado. Gracias, Fabián. Petersen. Muy bien. Campo visual computarizado, una retinografía, una angiofluorescinografía y una OCT, y puse como en primera instancia una oftalmoscopía o un test de Bruckner. Ahora, los exámenes que se realizaron fueron los siguientes. Espérame, perdóneme, pero no sé lo que es un test de Bruckner. Un test de Bruckner es cuando con el oftalmoscopio uno toma el rojo pupilar como al mismo tiempo, entonces los compara para ver si uno está más leucocórico que otro. Y así a manera de screening nos puede evidenciar varias cosas ya de partida, como por ejemplo ametropías, anisometropías, perdón, colobomas, desprendimiento, etc. ¿Ya? ¿Ya? Ahora los El rojo pupilar. ¿Cómo? Es lo mismo que el test de Hitchberg, pero te fijas en el rojo pupilar. Ok. Bien, adelante. Ya, ahora los exámenes que se pidieron fueron los siguientes: un campo visual computarizado, una retinografía, angiografía y OCT. ¿Cuáles son las siguientes? Antes de eso, presunto diagnóstico. Francisca Delgado. ¿Aló, me escucha? ¿Sí? Ahora lo que se me ocurre en base al antecedente de la hipertensión del paciente, pienso en una retinopatía a lo mejor hipertensiva, en base tampoco sabemos, por ejemplo, si toma fármacos para controlar esta hipertensión. Entonces, eso. Sí, muy bien. Como presunto diagnóstico, entonces, podría ser una retinopatía hipertensiva o una oclusión de rama venosa. Ya, ahora, en base a lo que el paciente refirió en su primera consulta, se realizó en primera instancia un campo visual computarizado, el cual es el siguiente. Señor Elías Espinosa, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, primero fijándome, necesito sacar esto que no alcanzo a ver. Ya, fijándome primero en el ojo derecho, los índices de funcionalidad se encuentran correctos. Se alcanza a ver unos puntos de pérdida de sensibilidad en el campo visual inferior. El PHG arroja valores fuera de los límites normales, el BFI del 97%, si bien no está abajo del 100, sigue siendo un valor aceptable. La desviación estándar marca de menos 1.29 decibeles y está dentro de los valores de normalidad, ya que es más menos 2. Y el PSD
también se encuentra dentro de los valores de normalidad, ya que es de 0 a 3 y es valores de 2.33 decibeles. En el ojo izquierdo también se alcanza a ver una pérdida mayor de sensibilidad en los puntos del cuadrante inferotemporal. En el ojo izquierdo, los valores de PHG también están fuera de los límites normales. El BFI de 90% también se encuentra bajo el 100, pero está dentro de un valor aceptable. El MD se encuentra fuera de los valores normales, ya que marca de menos 3.41 decibeles, y los valores de normalidad son más menos 2. Y el PSD también se encuentra fuera de los límites normales, ya que marca es un 6.14 decibeles y los valores de normalidad son de 0 a 3. Y también, bueno, no lo mencioné, pero también los índices de confiabilidad también se encuentran se encuentran bien. Eso. Sí. Completamente de acuerdo con el compañero. Cabe destacar solo un pequeño detalle, que en ambos ojos se puede observar un ligero aumento de la mancha ciega. Solo eso. Además, muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, retinografías. Ya. Denis Bravo, ahora al otro lado. Hola. Bueno, acá tenemos una retinografía de 50 grados del ojo derecho. Bueno, primero voy a ir a la imagen de papila. En la imagen de papila tenemos una papila, yo diría que un poco alargada, más que ancha, creo que tiene una leve atrofia, podría ser, hacia temporal. Se ve como una línea negra por ahí, de bordes definidos, con... Bueno, eso, más que nada. En la retinografía de 50 grados se ve, digamos, yo diría que se ve tortuosidad los vasos, se ve como que se van dirigiendo hacia lo que es mácula. También veo un fondo atigrado y veo la zona vascular un poco más oscurecida de lo normal, diría yo. Posiblemente ahí haya algo o sea un artefacto, la verdad aún no lo sé. Pero supongo que como pidieron una angiografía, creo, se hizo una angiografía, esto se podría ver más adelante, por obra más adelante. Y eso más que nada. ¿A alguien no le llama la atención la excavación? Ignacio Maldonado le llama la atención la excavación. Ignacio, refiérase al respecto. Bueno, en esta fotografía encuentro que existe una excavación de un 0,6 e incluso los vasos lo encuentro un poco desplazados hacia nasal. Sí. Petersen. De acuerdo, de acuerdo. Y además una pequeña acotación, que esto no es propiamente tal un fondo atigrado, sino que es cómo se vislumbran los vasos coroideos en la zona inferonasal. Solo eso, lo demás está súper bien. Francisca Algado. Tengo una duda, a inferior del disco óptico, ¿es mi idea o veo como un aguzamiento del vaso? Como a inferior en la imagen de la derecha. Yo veo que hay un abusamiento, pero muy pequeño. No creo que esté comprimido, pero yo creo que es parte de la misma hipertensión que tiene el paciente. Claro, Creo que en el superior, creo que ahí sí veo un abusamiento cuando pasa en el cruce arterioso arteria-vena. Más que en el inferior, ¿verdad? Pero sí, claramente hay unos cruces arteriovenosos un poco sospechosos en algunas partes, ¿verdad? Y respecto al fondo atigrado, nuevamente, creo que tiene que ver con flash, no es propiamente dar un fondo atigrado de un paciente alto miope, ¿ya? Eso es esperable en un paciente con una refracción incluso normal. Siguiente, por favor. Ya. Retinografía, ojo izquierdo. Muy bien. A ver. Don Nicolás Fernández. Hola, bueno, me voy a centrar primero en la toma más generalizada, en donde el cuadrante superior podemos encontrar presencia de múltiples hemorragias, como también un vaso de aspecto blanquecino, que se le denomina como vaso fantasma. Por otro lado, en el sector macular podemos identificar manchas amarillentas,
Como también, no sé si es la calidad de mi imagen o no, pero se ve borroso. No sé si el profesor me podría ayudar en ese caso. Pero también acompañado de puntos rojos, aludiendo a la posibilidad de estar presente a hemorragia. Y si nos vamos hacia la imagen más enfocada en papila, claro, también encontramos la misma situación que en el ojo derecho, que los vasos están desplazados más hacia nasal. Y bueno, eso más que nada. Sí, sí. Petersen. Completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Solo cabe destacar que los focos hemorrágicos se extienden en toda la extensión temporal retiniana. Salvo eso. Y bien. Superotemporal retinal. Superotemporal retiniana, sí. Eso, la presencia del Y vaso fantasma, ¿no? Lo ven, no sé vaso si. fantasma, sí. Siguiente, por favor. Angiografía. ¿Esta es la angiografía? No, pero va para eso. Ok. Quiere que la escriba, bueno, pero los mismos hallazgos, ¿verdad? Que la retinografía en el ojo derecho, ¿verdad? El tema de la excavación, claramente aquí se acentúa. Y tenemos, ¿esta es la imagen de la autofluorescencia, la del lado derecho? Sí. Ya, que se ve normal, ¿verdad? Siguiente. Y aquí, ahora sí. Verónica Gómez. Bueno, acá lo que podemos observar es la angiografía del ojo derecho en fases más tardías. Y ¿Algo que le bueno, llame se la puede, atención, Verónica? la hiperfluorescencia hacia el cuadrante superior, o sea, hacia el hemicampo superior. Sí, hacia superior, hacia la arcada superior. Fíjese que no me había fijado, pero sí, efectivamente se ve un poco más fluorescente, pero probablemente tenga que ver con temas de iluminación, no creo que hay una mayor perfusión en aquella zona. Ujú. Petersen. Sí. De acuerdo. Básicamente está normal. Algunas veces, muchachos, esa diferencia tiene que ver con las pestañas, algunas veces la angiografía molestan como difusamente la región inferior. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, aneritra y autofluorescencia del ojo izquierdo. José Luis Herrera. José Luis. ¿No está? Estaba en alto, ¿no? Nicolás Ursúa. Señor Ursúa. ¿Se escucha o no se escucha? Ahora sí. Ya. Bien, entonces tenemos una foto aneritra de ojo izquierdo y fondo de autofluorescencia. En la foto aneritra podemos distinguir los mismos hallazgos que vimos en retinografía. Se destacan sobre todo las hemorragias a nivel supratemporal en todo lo que es el extensor del mismo. Y las manchas amarillentas que podrían ser exudados en la zona perimacular. ¿Qué amarillento hay ahí? No, me refiero asociándolo a la retinografía, a las manchas amarillentas que se veían en la retinografía del mismo ojo. Ok, listo. Siguiente. Muy bien, siguiente, por favor. Continúa ahí, Ursúa. Ya, entonces tenemos angiografía fluoresceína del mismo ojo, en donde en etapas tempranas, la verdad, no logro distinguir muy bien, pero no veo nada que me llame la atención. Ya entrando a una fase arterial temprana, y ya donde podemos ver el flash coroideo de manera más clara, podemos ver las distintas hemorragias a nivel temporal superior. Y también podemos ver hemorragias que, si no me equivoco, no se veían tan bien antes, que es hacia extrema periferia o periferia de la retina, pero un poquito más inferior en nivel temporal. Petersen. Ya. Cabe destacar que
hay un retraso importante en el diente arterial. También se puede observar que a los 15 segundos se puede verdad, es cierto. vislumbrar una arteria cilio-retinal que aumenta su fluorescencia en el segundo 17. Pero A ver, acotar esperemos una cosa. ¿Cuánto para ustedes es un retraso importante del llenado arterial? 5 segundos. ¿A los cuántos segundos debería llegar el contraste? 12, 10 a 12. Pero eso es tan variable como, como la velocidad a la cual inyecta el contraste. Creo que 18 segundos todavía podría llegarse. ¿Qué edad tenía el paciente, perdón? 60 años. Incluso con 60 años, también depende harto de la edad, como dice la Carla, ¿verdad? 18 segundos todavía es esperable, ¿verdad? También depende de la solución. Creo que no podemos referirnos a la presencia de un llenado arterial. Un retraso. Un retraso del llenado arterial. Lo que sí podríamos destacar es que entre los 15 y los 18, que son 3 segundos, todavía estamos en la fase arterial. Sí. La fase se ha prolongado. ¿Me entienden o no? Sí. Pero así como decir que el llenado está lento. Pero más que retraso, creo que es difícil aseverarlo y más aún decir un retraso importante. Perdón. ¿Me entienden o no? ¿A qué voy? Porque yo sé que en estricto rigor yo les explico, los tiempos, la fase arterial comienza a los 12 segundos. Pero eso depende de la velocidad con la que inyectaste el contraste, de la edad del paciente, del vaso que puncionaste, si en la mano, si en el antebrazo, ¿verdad? Si en la radial. Depende de varias cosas. Por lo tanto, también hay que tener aquel criterio de poder definir cuánto es retraso, cuál no. Pero sí me tiene que llamar la atención el hecho de que la fase arterial se prolongó por más de 3 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, claramente hay un llene más lento. ¿Ok? Ya. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el OCT del ojo derecho. ¿Y si ahora? Bueno, aquí tenemos un line de ojo derecho. Lo que me llama la atención es el vitrio. Hay como una especie de vitriosquisis. Pero lo demás siento que está normal. No hay ningún hallazgo que me llame la atención. Además de la excavación, que está aumentada. Cuidado, Pero si ahora eso- ahí esa imagen es bastante engañadora, fue la imagen que, bueno, yo se los comenté varias veces, pero esa es la imagen que engaña bastante a los médicos nuevos con esta tecnología, el Avanti, y no está en el módulo vitrio, pero este equipo da una muy buena imagen de vitrio. De hecho, lo que están viendo ahí es la bursa premacularis y el área de Martigliani, y eso es normal, ¿ya? Ah, ya, ya. No es que Entonces veo todo dentro de lo normal. la excavación, ¿no es cierto?, que llama la atención. ¿Sí o no, Petersen? Sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya, raster de ojo derecho. Excavación nomás. Normal, sí. Solamente llama la atención la excavación, lo demás está normal. Siguiente, por favor. Retina Map también. Todos los valores de grosor están dentro de la norma. Está todo normal. Profe, Siguiente, por favor. Franco. en la imagen, disculpe que no levanté la mano, era para hacerlo rápido. No Que en la imagen anterior, en el Sí. nervio óptico, de la imagen, la segunda imagen, se ve hacia, bueno, en el nervio óptico a la derecha se ve como si hubiera una ruptura sí, ahí mismo, un espacio hiporreflectivo. A lo mejor no se logra ver, lo más probable es que ahí exista una zona de donde se conecta la hialoides posterior, y ahí a lo mejor puede que esté desprendida en algún otro eje que no podemos ver porque es otro corte, y tenga algún tipo de tracción a través de un desprendimiento vitro-posterior. De hecho, en el corte de arriba, de hecho, se ve también un poco mejor que ahí se desprende un poquito y toma esa forma, pero no es una rotura, ojo, sino que es la hialoides posterior que se condensa un poco más y ahí, pero yo creo que es normal también. ¿Ya? Claro, ya. Gracias. Ya, siguiente, eso. OCTA del ojo derecho, también buena segmentación, todos los plexos bien Yo segmentados. cada vez me he ido desilusionando más de la imagen
del plexo profundo de Avanti. Encuentro que antes era bastante exacto en poder segmentar el plexo profundo, y ahora cada vez que veo, siempre se ven los vasos del plexo superficial. No sé si están de acuerdo conmigo, porque esos vasos no deberían por qué estar ahí. ¿Ah? No sé, ¿se fijan? Claudio, No. pero ¿hubo un cambio entre el antes y el ahora? Antes se veía mucho menos, la segmentación era más adecuada, no sé qué pasó, que cada vez en el plexo profundo se ven los vasos del plexo superficial, o el algoritmo de subtracción que saca los vasos, que aplica para la retina externa también, que si se fijan están las sombras, aparecen los vasos. Yo creo que es lo que dice la Darla. Es que además somos amigos de Spectral. Sí, sí. No, pero también no sé qué hay que ser objetivo. Si en el fondo todos sabemos que Ocean Geography de Spectralis es un horror, ¿verdad? Pero yo le tenía, antes yo le tenía mucho cariño a Ocean Geography de Avanti. Claramente tiene una superioridad enorme respecto a otros equipos, pero creo que la segmentación del plexo profundo, algo ha pasado que no está siendo lo más correcta en todos los dispositivos. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora con lo interesante, OCT de ojo izquierdo. Ok. Vamos con Negrete. Aquí está bien. Bueno, aquí vemos la pérdida de la depresión foveal producto eh, de estos quistes hiporreflectivos que pierden hacen que se pierda la conformación normal de la retina, se logren perder algunas de las capas de la imagen inferior. Mucho más que destacar, ¿no? Ya, de acuerdo. Cabe destacar también que en la interfaz vitreoretiniana, no sé si a lo mejor falta contraste, pero también se observa la bursa premacularis en ambos cortes. Ok. Siguiente. Un raster. Creo que se evidencia básicamente lo mismo, ¿verdad? Se observan los mismos hallazgos anteriormente. Pero creo que a partir del mapa topográfico, ¿verdad? Con el análisis colorimétrico, podemos ver que aquel edema intrarretiniano no es solamente la región foveal, sino que se extiende desde la arcada superior, ya viene desde arriba, se ve que está esa zona caliente ahí. No sé si los demás lo pueden ver, ¿verdad? En los cortes superiores, en la imagen chiquitito, también vemos que ahí, desde allá arriba, viene el edema. Siguiente, Retina Map. Lo mismo, ¿verdad? Sí. Se condice las zonas engrosadas con este edema que está justo en el cuadrante superotemporal, que también lo evidencia el mapa de referencia. Siguiente, por favor. Ya, ahora OCTA del ojo izquierdo. Aquí, Engelbert Piñones. Engelbert. Nuevamente brillando por su ausencia, Engelbert. Carla Montiel. Bien, en esta oportunidad la segmentación no es muy confiable debido a la presencia de estos cuerpos hiporreflectivos, por lo tanto yo creo que el análisis no sería muy acertado. Me quedaría con eso. Y que se observa también en los plexos una disminución en el fondo de la capilaridad. Pero como no está muy bien segmentada, yo no confiaría mucho en los resultados. Ahora bien, Carla, independiente de la segmentación, creo que tanto el plexo superficial como el plexo profundo en el cuadrante superior claro, hay una muestra disminución de la capilaridad. Sí. Entonces, por lo tanto, la presencia de la ausencia de perfusión en aquella área es una realidad, independiente de la mala segmentación que pueda haber. No sé si me explico. Sí, se entiende. Sí. Ahora, Carla, ¿a qué atribuye esa área hiporreflectiva en la retina externa de ese paciente?
Si no me equivoco, se condice también con las zonas donde se veía hemorragia en la retinografía. Por lo tanto, puede ser que en ese sector haya algún proceso vascular que en el fondo esté, una alteración vascular que esté impidiendo que llegue la sangre, digamos, de manera correcta a esa zona. También como se veía en la angiografía. No, Carla, yo creo que es bastante más sencillo que eso, ¿ya? Lo que pasa básicamente es que el edema, el líquido, produce difracción de la luz. Por lo tanto, la luz no llega adecuadamente a impactar las capas de la retina, a la retina externa, y por lo tanto ahí se pierde la señal, ¿ya? Claro. Se pierde la señal, ¿ya? Y por eso que está negro en la retina externa. No es que exista algo ahí, por eso que es súper importante que vamos a analizar esta imagen, porque sabemos, y ojo, que si hubiese una hemorragia, como las que vimos en la retinografía, ¿verdad? Yo no vería los vasos sanguíneos de la plexo superficial y profundo. Sin embargo, los veo bien. Los veo bien y veo que hay isquemia. Por lo tanto, es siempre estas áreas que son hiporreflectivas, pero muy uniformes, yo tengo que pensar que hay algún tipo de artefacto asociado a dispersión de la señal, a mala segmentación, etc. ¿Ya? Así que es básicamente eso. No es que ahí efectivamente la retina externa, es que además esa área es avascular, por lo tanto yo no debería ver vaso, pero no hay señal si se fijan. Por lo tanto eso es claramente artefacto más que la imagen real de lo que hay a ese nivel. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Ahora, una comparación de la segmentación del plexo profundo versus la imagen ANFAS construida con el láser confocal, para así de alguna manera decir como que esto sí está pasando, esta falta de perfusión sí está pasando. Básicamente por eso pusimos esta imagen acá, comparando a los dos. No, ojo, aquí no hay láser confocal, cuidado Petersen. Ahí no hay ninguna imagen con láser confocal. La imagen del lado es el anfaz estructural con OCT. El Scanner Laser Ophthalmoscope, SLO. Sí, sí. Es que de hecho tú me estás mostrando la imagen anfaz, no está marcado el SLO. ¿Ya? Y eso tampoco es confocal, la SLO. ¿Ok? Es la imagen de referencia nomás. ¿Ya? Ya. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Como diagnóstico, entonces. No. Spoiler, ahora sí. Como diagnóstico. Adelante nomás, adelante, ya lo vimos. Adelante, no, sí, así. Oclusión de rama venosa. Sí. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya, ahora tratamiento e indicaciones. Como tratamiento, principalmente controlar la patología de base, que en este caso sería la hipertensión. Pueden tratarse también con inyecciones de anti-VEGFs, con una vitrectomía o con una panfotocoagulación con láser llaga. Y como indicaciones, tratar de evitar la rubeosis para así evitar también el glaucoma neovascular y también chequeos periódicos para controlar la sospecha de glaucoma, porque en ningún momento se tomó tonometría, en ningún momento se le dio como importancia a que pueda haber o no un glaucoma. Siguiente, por favor. Bueno, como pronóstico, como grupo pensamos que por la presencia de un daño retiniano isquémico irreparable en la zona supratemporal y debido a la reducción permanente del campo visual, debido a la isquemia presente, el pronóstico de nuestro paciente es malo, ¿cierto? Pero a pesar de esto, si se cumplen de buena manera los tratamientos y hay un buen seguimiento del daño, podríamos mantener una buena huesa visual central. Pero si hay un descuido en una posible progresión, estaríamos en un contexto totalmente desfavorable. Por esto que es súper importante explicarle al paciente el estado actual y su posible estado a futuro. También, por esto mismo, es súper importante el screening oftalmológico que hace el tecnólogo médico en pesquisar de manera oportuna las afecciones tempranas.
Por otro lado, ser eficiente en la utilización de instrumentos y en la realización de exámenes pertinentes. Acá destacamos el uso del oftalmoscopio como un instrumento de atención primaria en donde podemos ver de manera directa y objetiva al interior del ojo. Y finalmente, el tecnólogo médico tiene que ser un educador de las patologías que tiene el paciente y hacerlos entender cuáles son los niveles de gravedad de su afección y cuáles son los cuidados necesarios que debe tener para mantener su visión, ¿cierto? Bueno, como concluyendo ya nuestro gran round, el paper número 1 es un review del 2019, ¿cierto? En donde explican las características de los cruces arteriovenosos normales y patológicos. Sale cuáles son los exámenes más adecuados y cuáles son los más específicos para evaluar las zonas de daño. Comparan hallazgos de OCT y OCTA, y bueno, destacamos que siempre dentro de las descripciones, dentro de los cruces arteriovenosos existen un sobrecruzamiento arteriales, que es cuando pasa la arteria sobre la vena, y un sobrecruzamiento venoso, que es cuando pasa la vena sobre la arteria. Y destacamos un dato importante que se saca de este estudio, que dentro del análisis de sujetos sanos, jóvenes, compara cruces arteriovenosos con sujetos sanos de edad avanzada. Y el cruce arteriovenoso en sujetos sanos, la vena cuando pasa por debajo de la arteria, cambia su dirección y pasa sin ningún hallazgo anormal por debajo de la arteria. En cambio, cuando pasa la vena por debajo de la arteria en sujetos de edad avanzada, hay un estrechamiento focal alrededor del cruce. Por lo que en personas que aún estando sanas y en edad avanzada, la edad es un importante factor a considerar. Bueno, dentro del segundo paper, lo basamos dentro como lo podría ser un posible tratamiento de un medicamento que está en boga, que es el brolucizumab, que es un inhibidor del crecimiento endotelial de fragmentos de anticuerpos monocatenarios, ¿cierto? Básicamente se une a las 3 isoformas del VEGF humano e evita que se una a los receptores, ¿cierto? Suprime la proliferación de células endoteliales, neovascularización y permeabilidad vascular. Bueno, básicamente hace una comparación del brolucizumab y tiene una afinidad similar a la del ranibizumab, pero tiene una afinidad superior a la del bevacizumab, por el VEGF humano. Mejor que Avastin, pero no mejor que Lucenti. Claro. Y cabe destacar, perdón, Franco, síganos. Dale. Cabe destacar que este medicamento también se administra de forma muy diferente a los Avastin y tienen que ser en sesiones bien regulares y frecuentes. En cambio, en el brolucizumab pueden ser 3 inyecciones de ataque, para luego las 3 restantes pueden ser cada 6 meses. Y este paper es de 2019. Yo no lo había escuchado en Chile, sí lo había escuchado como medicamento, ¿verdad? Claro, el estado actual de este medicamento, de hecho, recibe su primera aprobación el 8 de octubre del 2019 en Estados Unidos para el tratamiento de la edema de húmero. Y finalmente, este paper es un estudio de corte retrospectivo en donde se comparan resultados funcionales y anatómicos de la oclusión de vena central y la presencia de glaucoma antes del inicio de esta oclusión, y evalúan el pronóstico de la oclusión en términos de desarrollo y si es que hay una conversión a una oclusión isquémica. Bueno, y en resumidas cuentas, dentro de las conclusiones, acá sale que en pacientes con oclusión de vena, el glaucoma preexistente se asoció a peores resultados visuales y anatómicos. Y es un factor de riesgo significativo para el desarrollo a la conversión de oclusión de vena isquémica, de carácter isquémico, pérdida de visión y presencia de DRIL en fases tempranas. Qué buenos papers han puesto, muchachos. ¿Eso es todo? Eso es todo. No, agradecimientos especiales a Jorge Latorre, alias Buff, que nos proporcionó este caso clínico. Fantástico, muchachos. Muchas gracias, Jorge. Y muchachos, muy bien presentado el caso también. Muchas gracias. Bien, damos por finalizado la sesión de Grand Round. Muchas gracias a todos los asistentes, a los estudiantes, a los profesores.
a los profesores que también no son de planta, son profesores agregados y tienen la voluntad de poder conectarse y participar de esta actividad. Muchísimas gracias. Muchachos, las presentaciones, no tengo las de la semana pasada, tampoco tengo los papers de la semana pasada, así que quiero primero, necesito el PPT. El PPT, no me sirve el PDF. Y los papers en formato PDF, y el nombre del PDF tiene que ser el nombre del paper, ¿ya? No el nombre que ustedes quieran ponerle a eso, para que la gente lo pueda encontrar después. Es más fácil el proceso de estudio para ustedes. Eso, Profe. muchachos. Le encargo hasta mañana me puedan mandar las presentaciones y ¿Con su correo? los papers. A claudio.z@pucb.cl. Y yo lo subo al aula. No sé si fijaron que al aula le subí ordenadito con el Claudio, ¿sí? si alguien no tiene un caso, me acaban de ofrecer un caso con un tecnólogo por si necesitan. Es un buen caso. Listo, ahí pueden consultarlo con la profesora Helen. Sandra. Claudio, recordar que esta es una actividad clínica y se mantiene la próxima semana. Exacto, esto es parte de ustedes recuerdan las condiciones, las clínicas oftalmológicas, las pasantías clínicas para la otra especialidad son obligatorias, independiente de lo que pase en general, así que deben participar del Grand Round la próxima semana, ¿ya? Así como participar de sus pasantías y sus clínicas oftalmológicas. Eso, muchachos, que estén muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Eso entonces, que estén muy bien, muy buenas noches, chao, chao.